Hoy en 11 a 11 analizamos a los delanteros más underdog de la liga. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos otra vez al canal a 11 a 11. Os agradecemos muchísimo la visita que hemos tenido últimamente por el canal. Por un lado, con el vídeo que hicimos de segunda con Héctor Ruiz Prado, que sigue teniendo muchísimas visualizaciones, lo cual os agradecemos sobre esa pelea por el ascenso a Primera División. Y por otro lado, ese último vídeo donde aquí mi compañero habitual en el canal, Dan Luis, se recreó con su Racing junto a Alejandro Wall de Argentina, que él en su caso fue por el Racing de Avellaneda, ese vídeo que hicimos de la unión de ambos Racings muy chulos, y quien no lo haya visto le invitamos a verlo. Y como os decía en la introducción, hoy nos volvemos a la liga, vamos a hablar de delanteros, algo que ya hicimos el año pasado. De hecho, os dejo aquí arriba un vídeo que hicimos sobre los viejos rockeros del gol, pero este año hemos decidido recrearnos porque es una figura que vemos en la liga que hay que valorar muchísimo más y hay muchos nombres que se nos vienen a la cabeza, y por ello hoy tenemos aquí un invitado muy especial que sabe de esto muchísimo. Pero antes de irme con él, como siempre, le presento aquí a mi compañero en el canal. ¿Qué tal, Dan? Muy buenas. Buenas, Iker, ¿qué tal? Lo decías tú, a ver, el apoyo de los últimos vídeos ya desde hace mucho tiempo es bastante considerable, pero ya es que los últimos dos vídeos ya es que lo han petado, sobre todo el de Héctor, que pues se convirtió en el vídeo con más visitas del canal. El tema de hoy es un tema que ya medio tocamos cuando iniciamos el canal con Coldo Mora, si no recuerdo mal. Eso Un es. vídeo que también gustó a la gente hablando de los viejos rockeros del gol. Y es un vídeo en el que nos divertimos mucho, ¿no? Hablando de esos delanteros que molan ver jugar y esos delanteros que siempre quieres, al menos uno en tu equipo, ¿no? Y mola, pues bueno, hoy ya a estas alturas de la liga volver a tocar el tema. Eso es. Y por ello, como digo, hoy, como es habitual, siempre tenemos aquí un invitado que maneja el tema al dedillo, y por eso está aquí con nosotros David Timón, compañero de Onda Cero de Radio Estadio. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Hola chicos, ¿qué tal? Dan, Iker, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero de todo es que si esto va para arriba, os tenéis que acordar de los que estamos aquí en el barro, ¿eh? Y luego que el listón está alto, mucha buena gente veo por ahí. Coldo, por supuesto, Héctor, no prometo llegar al nivel ni tan siquiera acercarme, pero bueno, vengo a dar un poquito de chapa por aquí con lo que más nos gusta a mí, particularmente, que es la Liga Española y la zona baja, los recursos mínimos, todo esto va a dar mucho juego, ya veréis. Vamos ahí. El nivel lo cumples con creces, porque yo por lo menos te llevo siguiendo bastantes años y siempre que te escucho, la verdad que da gusto. Una pregunta que os quiero hacer a los dos, primero a que responda David, ya que es el invitado, antes de tocar varios nombres. Claro, estamos hablando de los delanteros underdog. ¿Qué es lo que debe tener un delantero de estas características, que al final su misión es marcar goles porque su equipo sobreviva en la élite? Bueno, es que estamos hablando del término underdog, que creo que está más asociado al exoticismo, a la nacionalidad extraña, a la liga alejada y no tanto al perfil, porque el perfil realmente no es tan underdog. Viene siendo muy común, ahora entramos en la historia, entramos en la táctica, porque es importante tocar todas estas teclas para hacer un análisis más o menos concreto de lo que es la figura del 9 tradicional, pero como digo, es tradicional, tiene un arraigo en la historia y sobre todo en la historia de estos equipos con recursos más reducidos, como son los que suelen luchar por la permanencia, y por tanto un recorrido en sobre todo el último lustro y la última década que diría que hace de este perfil algo casi prototípico en los equipos que se encuentran ahí abajo. Vamos a empezar por los actuales, pero yo también quiero hacer mención a equipos que han tenido este tipo de delantero a lo largo de la historia, o al menos de sus ciclos recientes. Pues se me ocurre el Getafe con Bordalás. Hay una ristra enorme de delanteros que creo que encajan en esta horma y que por eso digo que son más underdog por su procedencia, por su renombre, por su estatus o por su jerarquía, y no tanto por el perfil, porque en el Getafe se han entremezclado jugadores consagradísimos, por ejemplo, Jaime Mata, Jorge Molina, Enrique Gallego, Enes Unal, todos estos que son muy parecidos con últimamente Gildirim, Crisanto Suche, Enrique Gallego.
que sí que encajan más en ese perfil underdog. Pero ya digo, creo que no es una cosa táctica, técnica, que sí que tenemos todos muy en mente a lo que nos estamos refiriendo, unas condiciones físicas, una estatura, unas habilidades muy concretas para chocar, para fijar y sobre todo para rematar en el área o aprovechar el juego directo y no tanto un renombre o un estatus, una categoría jerárquica. Hombre, sí está bien el debate de quién entra y quién no en la categoría de underdog. Para mí hay muchos futbolistas españoles que entran en esa categoría, pero es evidente que eso del extranjerismo le da un toque al meme, por así decirlo, de que nos mola ver a ese delantero extranjero en equipos de abajo, pues de repente a Muriqui, que viene a la Liga Española, se convierte en un delantero increíble, ¿no? Y hablabas también ahí de ese recorrido que tiene este perfil de futbolista, pero recorrido que también suelen tener o suele coincidir con el que tienen los futbolistas, porque este perfil de jugador, salvo algunos pocos que hoy en día, pues por ejemplo, Carlos Espía hablábamos antes, que es joven, que tiene 20 años, el resto son futbolistas de una edad ya avanzada, son futbolistas de edad ya madura, y es quizá también un poco lo que va de la mano del perfil de underdog, ¿no? Pues futbolistas de entre 27 y 34 años, que son delanteros, que están ahí arriba, que mola verles jugar, y que no mola nada verles en el equipo contrario, que te gusta tenerles a ti, pero no tanto en el equipo contrario. Pero está bien el debate de quién entra y quién no en la categoría de underdog, y es una posición que hoy en día, como decía antes, meme en el sentido de que a todos nos gusta verla y que cada día hablamos más de ella, y que creo que se debería de hablar más porque es un perfil muy importante, sobre todo para los equipos de abajo. Sí, a ver, yo siempre a este tipo de jugador lo he ponderado mucho, porque es que al final me parece que todo el trabajo que tienen por detrás tiene muchísimo más valor del que tienen los delanteros o los jugadores que acaparan mayores focos. Al final no es lo mismo estar rodeado, pongamos, de Pedri o de Jude Bellingham, que estar rodeado de la media de jugadores que tienen equipos como ha nombrado David, el Getafe, o varios equipos de los que nos van a salir ahora cuando hablemos de nombres, porque antes de ir ya con los nombres, ahora mismo hay muchos equipos, como ha mencionado David, que se están convirtiendo en ese Getafe de Bordalas para jugadores de este tipo. Porque a mí, por ejemplo, se me está viniendo ahora mismo a la cabeza el Deportivo Alavés, que ahora puede ser prototipo de ello. El Mallorca en los últimos años también se ha podido convertir algo similar. Club Atlético Osasuna. A ver si hay alguna ascendido próximamente que se puede convertir de algo de este estilo. O sea que estamos viendo un modelo que se está estableciendo poco a poco en la liga, y yo creo que en un momento en el que el talento más importante de la liga pues quizás se está exportando más al extranjero, sobre todo a la Premier, es importante tener jugadores de este tipo. Bueno, es que esto es importantísimo y una de las cuestiones clave que tenemos que empezar a reseñar para entender toda esta fenomenología. Y es que la liga está muy disminuida en su capacidad adquisitiva. Entonces, por ahí lo que comentaba Dan, hay que fichar jugadores raros, extraños, desconocidos, Luis Vázquez, Satrianos, cedidos que tienen muy poco recorrido o veteranos de guerra, literalmente. Este mix es muy complicado y por eso hace que los equipos sean tan poco estables en el tiempo, en sus ciclos, porque el que funciona bien y es joven sale vendido al año siguiente, el que es cedido y tiene buen rendimiento vuelve a su club de origen, y el que tiene 34 años dura 2 fogonazos. Entonces, encontrar jugadores que consigan arraigar en nuestra liga, por eso digo que es muy difícil acuñar el término underdog para tipos como Budimir o Murici, que llevan 6, 7, 8 años en nuestra liga y son literalmente patrimonio. Os decía antes, off the record, que he estado buscando un par de apuntes sobre estos jugadores que tienen tanto recorrido, y yo ya decía hace 5 años, literalmente, Vedat Murici es patrimonio de nuestra liga. Lo tuve que analizar en profundidad porque hice una entrevista con un chico de Kosovo, con un periodista para un medio allí, un análisis, unas predicciones y tal, todo alrededor de Vedat, y yo decía que es ese tipo de jugador que se integra en la cultura competitiva del momento del club, en su filosofía, y que ayuda a entender cómo, pues en aquel entonces el Mallorca competía. Por el Mallorca también pasó Budimir, por ejemplo, en un momento en el que Vicente Moreno reinventó la doble punta y jugaba con el Chimi arriba.
O con el Cucho, perdón, con el Cucho arriba. Claro, la cuestión de la doble punta también ha influido mucho en cómo las plantillas han ido buscándose las habichuelas, porque realmente es lo que tienen que hacer las direcciones deportivas, sobre todo de los equipos que ocupan las últimas plazas de la categoría, para configurar plantillas en las que existan siempre esos roles, porque todas tienen uno, del más pequeño al más grande. De hecho, el Atlético de Madrid, titular o no, tiene un Alexander Sorloth. El Barcelona, más allá de lo que tenga con Lewandowski, ha tenido en su plantilla un Luuk de Jong, o el Madrid viene de tener a un Joselu importantísimo. Este tipo de delantero tiene que existir más aún, por supuestísimo, esto ya ni aplica en el fútbol de los 5 cambios. Luego entramos en, repito, la táctica, pero este perfil que siempre hemos considerado y yo he denominado muchas veces boya es indispensable más todavía en equipos que están contra la espada y la pared a nivel táctico, técnico, emocional, porque simplifican. Esta es una cuestión importantísima para mantener el hilo competitivo en una liga muy venida a menos. Ya también habrá tiempo de hablar de esto, pero que facilita que los equipos puedan estirarse, chocar, comprometer al rival, forzar rivales. El otro día, por ejemplo, en el debut de Luis García Plaza con el Sevilla, el plan de juego se basó alrededor del juego directo sobre Acor Adams, como el Sevilla se reorganizaba a su alrededor para disputar la segunda jugada, ganarla a partir de la concentración y los jugadores poderosos físicamente que tienen esa zona del campo, instaurarse directamente en 3/4 y cargar campo rival. Es importantísimo también entender cómo la figura de estos jugadores ha construido la identidad táctica de muchos de estos equipos de la actualidad y de, como digo, los últimos años. Has tocado, David, a dos nombres, como has dicho, patrimonio de la Liga Española, como son Muriqi y Budimir, futbolistas, en el caso de Muriqi, que lleva, bueno, en verdad lleva pocos años en la liga, me parece que esta es la 5ª temporada, Eso es. por las 8 o 9 que lleva Budimir. Claro, son delanteros que llegan a la Liga Española y que les salen los números o les salen los goles de los bolsillos. Hablábamos de ese poco poder adquisitivo de la Liga Española actualmente para conseguir gente, o que tiene que llegar gente extranjera, pero es que los números les salen a esta gente que viene a la Liga Española y que viene a equipos de perfil bajo, les salen los números y es un perfil que le viene estupendamente. David, hablabas de estos dos jugadores, te dejamos desenvolverte en la figura de Budimir y de Muriqi. ¿Cuál es la clave de estos dos futbolistas? ¿Por qué han triunfado tanto en la Liga Española, 34 y 31 años, y si les queda todavía recorrido en la Liga Española? Venga, empiezo por el final, les queda mucho recorrido, francamente. Primero porque me parece que su rol resiste muy bien el paso del tiempo. Son jugadores que tienen unas cargas físicas muy asumibles para sus cuerpos, muy poco relacionadas con los sprints, las carreras, los espacios, y mucho más cercanas a chocar, peinar, quedarse el balón, disputar, fijar. De hecho, este año Muriqi tiene algo más de incidencia. También el Mallorca ha sido un equipo mucho más cambiante y en muchos más compromisos tácticos, y creo que él, como líder espiritual, esto también lo comparte con Budimir, ha tenido que acudir a resolver más cosas. Pero, por ejemplo, me parece muy interesante y muy paradigmático el caso de Budimir. Budimir no participa en la creación del juego de Osasuna en todo lo que no está relacionado con el juego directo. Es un tipo que tiene muy poca participación, ergo muy poco desgaste, pero tiene una función táctica, un rol bisagra importantísimo a la hora de directamente emparejarse con uno de los centrales que desaparece del juego porque tiene que estar pendiente de él, y luego acaparar unas atenciones en el área que, a la hora de entender la cultura competitiva de Osasuna, es absolutamente determinante. Es un equipo que centra David, muchísimo. Fíjate que el otro día lo estuve hablando con un amigo mío de Osasuna, Rubén Díez, que es un crack. Hicimos hace tiempo un vídeo con él, que estábamos hablando de Víctor Muñoz, y curiosamente es que Víctor, que está siendo lo más destacado de Osasuna en ataque, creo que solo le ha dado una asistencia a Budimir en lo que va de temporada. Claro. O sea que, a pesar de ello, sabe desenvolverse de otra manera que es vital para Osasuna y le permite sumar ese tipo de cifras. Claro, lo que te decía, Iker, es que Osasuna históricamente, repito, en los últimos años es un equipo que carga mucho el área. Por ejemplo, tener un tipo como Budimir en el punto de penalti es absolutamente diferencial para que el resto de jugadores de segunda línea, el segundo palo, por ejemplo, un recurso que Osasuna ha utilizado muchísimo en los últimos tiempos,
puedan ser efectivos, no necesariamente en la cabeza de Budimir, que por supuesto también, si tiene una, va para adentro. Y luego a esto hay que añadir la variabilidad táctica que te permite o que te aporta como equipo tener este tipo de jugadores. Venimos de unos tiempos en los que las dobles puntas empiezan a ser habituales. Tú acabas de mencionar a Víctor Muñoz, que está empezando a jugar junto al punta o por detrás del punta, ya no solo por la banda. Pero hace 20, 25 años la doble punta era el dogma. El 1-4-4-2 era el sistema por antonomasia antes de que la ruptura del 4-3-3, del centrocampismo, se impusiera, o luego ya, por supuesto, los tres centrales. Los 4-4-2 que existen ahora, siempre el 2 final, uno es delantero punta y siempre uno cae un poco más retrasado a la media punta, ¿no? A pesar de que ponga 4-4-2. Efectivamente, sí. Lo decía Dan. Además, que por supuesto, esto no entramos, de los tres centrales, también en máximo auge ahora mismo. Entonces es muy importante tener un perfil de estos, porque las dobles puntas han facilitado mucho la tarea y además han permitido efectivamente que los equipos tengan dos referencias que bloquean a los centrales, que facilitan el juego directo, que sí o sí son una constante en el área cuando tu capacidad para producir, para elaborar, para que tus ataques posicionales sean productivos, que tus salidas de balón sean capaces de batir las presiones rivales. Todo esto, los equipos que, como decimos, están disminuidos en piezas, en economía, en calidad neta, en jugadores de su cantera que puedan hacer estas funciones. Y además se están jugando el descenso. Les compromete enormemente. Jugar con la pelota, salir desde atrás, elaborar ataques, supone un encadenamiento de procesos acertados y ejecutados correctamente que no todos los equipos están dispuestos a asumir, teniendo en cuenta que pueden forzarlos directamente en el rival, que pueden invitar al rival a tomar estas decisiones y a correr esos riesgos y luego, como digo, con balón hay vías mucho más directas que no comprometen técnica, táctica o emocionalmente los equipos, como es centrar al área, jugar directo, enviar sobre la descarga del punta o la prolongación si juega con dos puntas. Entonces me parece que esa evolución táctica explica mucho el auge y caída, la importancia de estos jugadores, por qué no hay equipo en zona baja que se pueda permitir prescindir de ellos y cómo los rodean, cómo los acompañan y cómo los engrasan tácticamente los entrenadores a día de hoy. Sí, y es que al final las cifras les están acompañando, porque Budimir son 19 goles, tengo aquí apuntados, y Budimir 15. Así que eso para un equipo que está peleando por abajo, Osasuna tiene mayores aspiraciones, pero el Mallorca, que este año está un poco más con el agua al cuello, pues es una auténtica bendición. Y hablando de bendiciones y cifras, nos vamos a Vitoria, porque estoy viendo ahí la camiseta que tiene Dan de Jamie Vardy y veo el azul y el blanco, y claro, se nos vienen a todos a la cabeza la temporada que están firmando tanto Lucas Boyé como Tony Martínez este año, que también son muy de este perfil de delanteros. Yo no os voy a mentir, yo no era muy optimista con la delantera del Alavés esta temporada, una vez se confirmaron todos los movimientos, porque a mí Tony el año pasado me dejó un poco más frío. Lo de Lucas Boyé en la Liga también lo habíamos visto y había tenido un poco de temporadas de todo tipo, pero en cambio, según ha ido evolucionando la temporada e incluido este último cambio de entrenador, pues los dos están rindiendo, le están dando goles al Alavés y yo creo que van a ser vitales por esa pelea por la permanencia. No sé vosotros cómo lo veis. Adelante. Hombre, la realidad es que entre los dos suman 22 goles en un equipo que está sufriendo mucho y que lo está pasando mal esta temporada. Yo decías que eras poco optimista. Yo tampoco lo era. Yo tampoco lo era porque además luego aparece un chavalito que yo el año pasado me he hartado de ver todos los domingos aquí en Santander, que es el caso de Ángel, que es un chico que jugaba de lateral derecho en banda, que le veías cositas, pero que de un año para otro de repente ha aparecido como titular indiscutible en el Alavés, un poco de extremo, incluso a veces de punta. Yo era poco optimista, pero la realidad es que están cumpliendo con creces los números. Es que son 22 goles entre los dos, los 12 de Tony y los 10 de Lucas Boyé, son muchos números. Tony igual, sí es verdad que el año pasado nos dejó un poco fríos, ¿no? Fueron creo que 4 goles, no muchos. Sí es verdad que Lucas Boyé 10, pero
hombre, tenía más continuidad quizá que Tony Martínez, pero la verdad es que los números les están saliendo, están jugando a un buen nivel o teniendo esa figura que quizá el Alavés necesita para mantener la categoría y, oye, que son jugadores también 30 años, 30 y 28 años, que todavía les queda mucho recorrido en la liga, que les queda todavía años en el Alavés y la verdad que son dos figuras. Hablábamos antes de Murik y Budimir en dos equipos diferentes, pues el Alavés tiene la suerte de tener esas dos figuras en su mismo equipo. Yo era bastante más optimista que vosotros, la verdad. Bueno, yo es que directamente a Lucas Boyé le descategorizo completamente de estos porque es un chico con unas capacidades técnicas muy, muy, muy por encima de todos los que estamos hablando. O sea, las cosas que es capaz de hacer Boyé con la pelota están al alcance de muy poquitos delanteros, no tal vez desde el ámbito asociativo, relacional, en este punto, que también, porque su capacidad para descargar balones permite darle jugadas y regalarle jugadas a sus centrocampistas, sino a la hora de retenerla, a la hora de proteger el balón, de esconderlo, de liberarse de acosos. Boyé es un superdotado y de hecho este año, me vais a perdonar porque no recuerdo cuál es, pero sí sé perfectamente que lo sentí porque lo comenté en la radio, tiene una de las exhibiciones de la liga en este aspecto, pero dejando jugadas, ya digo, de absoluto malabarista. Precisamente el Deportivo Alavés, como equipo que se ve habitualmente envuelto en estas lides, históricamente ha tenido algunos de los delanteros que mejor ejemplifican todo esto, como es José Lumato, en el jugador que mayor porcentaje de goles ha metido para su equipo en una temporada de la liga. Es que estamos hablando de una cosa muy, muy seria, que, por ejemplo, creo que Murici va camino este año de superarle. Ahí ha estado, por ejemplo, Quique García, pero que ahora está en el Español. Todos estos además se van moviendo porque este perfil en cuanto funciona siempre escala un poquito. El propio Lucas Boyé se ha movido muchísimo también entre equipos. Tony Martínez a mí creo que también me gusta mucho, pero cierto que también era algo más escéptico porque el año pasado jugó poco, se encontró poco emocionalmente, físicamente y había algo más de duda, pero es un gran jugador, sobre todo es además un gran pegador, un gran rematador, además de todas estas funciones en términos de descarga y de fijación y de juego directo y de choque. Perdona, David, tiene un golpeo. El otro día contra los Osasuna, una falta que le deja a Pablo Ibáñez, pega un zambombazo entre los tres palos, o sea que incluso desde fuera del área o a balón parado, tiene esa capacidad también. Absolutamente, sí, es un gran pegador, por eso digo, bueno, el gol que mete a bote pronto, un remate midiendo el bote, estirando la pierna por completo, es una absoluta locura. Ya digo que no solamente es la cuestión rematadora, que también podemos entrar en esto si queréis. Yo, por ejemplo, hace unos cuantos años ya lo comentaba con Bruno Alemán, me acuerdo perfectamente de la conversación, debatíamos en Twitter a razón de un argumento de Álvaro Benito de la escasez de especialistas cabeceadores en la liga y yo estaba radicalmente en contra. O sea, cada equipo tenía por lo menos un especialista, pero tal como suena, porque solemos asociar este tipo de delantero con el especialista y hay muchos otros que lo eran. Yo qué sé, en aquel momento en Nesiri, Álvaro Negredo, que estaba en el Cádiz, por supuesto Lewandowski y Benzema, porque Lewandowski y Benzema sean superestrellas mundiales, no les podemos negar la condición de superestrellas cabeceadoras. Cavani estaba en el Valencia en aquel entonces. Unal, Estuani estaba en el Girona en el banquillo. Falcao, más 3/4 parte de lo mismo, pero existe este rol. Todos los equipos cuentan con delanteros de este estilo. Y, por supuesto, el Deportivo Alavés lo ha ejemplificado como poco, hasta el punto de que algunos de sus delanteros se han movido al Español, que también hace esto esta temporada en su doble punta. Más allá de lo que pueda hacer Peremilla, estamos viendo un Roberto Fernández que muchas veces en esa autosuficiencia también es muy capaz de generar para el equipo a partir del juego directo, de lo que choca y de lo que gana a partir de su cuerpo. Sí, mira, David, en base a esto de lo que has comentado ahora, a mí hay un nombre que se me viene a la cabeza de especialista igual por el juego aéreo, de que a mí me parece un auténtico portento físicamente, encima he tenido la oportunidad de poder verle entrenando, que es Fede Viñas. Yo no sé si va a entrar en esta categoría de delantero underdog, porque yo creo que después del Mundial
a no ser que el Oviedo pues consiga mantenerse en la élite, que es muy, muy complicado, y podamos seguir viéndole en la liga, pero yo creo que a partir del Mundial va a explotar y va a ser de estos delanteros en cuanto a cabezadores que la etiqueta de underdog se la vamos a quitar rápidamente. Sí, sin duda. Ahora entras, Dan, lo remato muy rápido. La semana pasada estuve comentando al Oviedo en lo que yo creo que seguramente fue el partido más redondo del Oviedo en lo que va de temporada, por cómo se dieron las cosas, por esa expulsión del Sevilla, luego por la gestión del marcador, etcétera. Y también creo que la mejor actuación de un Fede Viñas, que seguramente, si excluimos a Reina y a Escandel en sus méritos, sea el jugador del momento en el equipo, porque además cumple una doble función mucho más importante, teniendo en cuenta que el Oviedo es colista, que es la espiritual, que muchas veces han encarnado Budimir, Murici, por supuestísimo, o como decía antes, Joselu, que es la de encarnar la fe, la esperanza, el compromiso, el conectar a sus rivales con sus presiones, con sus choques, con sus duelos ganados. Todo esto es importantísimo. La territorialidad que marcan estos jugadores cuando tienen que piel con piel transmitir a su equipo que están vivos es diferencial, más allá de, por supuesto, lo que vienen haciendo, porque Fede Viñas es un jugador que corre muchísimo, presiona, se esfuerza, gana muchos duelos, molesta, incordia al Es rival, que, y mira, esto David, para un la equipo roja de desnortado, Nianzú el otro día es que se te ocurren pocos delanteros que puedan atacar totalmente, ese balón para forzar la tarjeta. O sea, que eso totalmente. que... Sí, sí. Es verdad que a Nianzú hay que atacarle siempre, porque... La verdad Pero que sí, 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 la verdad que sí. Fede Viñas es uno de esos futbolistas que bueno, sí, remarca bastante esa diferencia que hay entre puede ser la tarea que tiene un futbolista en segunda división o en primera división, y que el fútbol también son estados de ánimo, porque el año pasado Fede Viñas tenía quizá otro tipo de tareas dentro del campo en segunda división. De hecho, los números son pobres, que Un gol marcó solo metió un gol. un gol en segunda división, pum, le pones en primera división y está siendo de lo poco salvable del Oviedo, decías, junto con Aaron Scandell y Reina. 7 goles esta temporada, o sea que los números también le están saliendo en el colista de la primera división, que es que 7 goles, bueno, tal. Claro, el colista con 24 puntos de la primera división es muy complicado tener una figura que, oye, que le estén saliendo los números. Veremos después del Mundial, evidentemente, porque si hace un buen Mundial, dudo que Fede Viñas, bueno, juegue en segunda división la temporada que viene con el Oviedo si no consigue estamos mantener. hablando, perdón, Dan, de que el delantero titular del colista en primera división, uno de los peores colistas de siempre, por Sí, más que la recuperación sea evidente, puede ser titular con Uruguay en el Mundial. claro, Es que es claro, muy fuerte. es fuerte, es que es muy fuerte. No sé si habla muy bien de la Liga Española, muy mal de la selección de No, habla muy Uruguay. bien de Fede Viñas, que es distinto. Sí, también es verdad, mira, también es verdad, ahí lo has dado, ¿no? Pero sí es verdad que no deja de ser curioso, y evidentemente que veremos a Fede Viñas la temporada que viene en Primera División. Sí, sí, ojalá que sí. Y si se va al extranjero, la verdad que sería una auténtica pena porque yo, Dan, tú que este año un amigo tuyo se ha ido al extranjero, que este tipo de talento que tenemos aquí en España, pues se vaya a Una pena. ligas, digamos, de fuera, pues es una auténtica lástima. Y para ir cerrando ya, os quiero preguntar a cada uno para que demos cada uno nuestro nombre del delantero underdog por antonomasia para nosotros. Así que si te parece, David, ya que eres tú el invitado, dime un nombre que se te viene a la cabeza sí o sí cuando piensas en esta figura. ¿Actual o histórico? Lo que quieras. Si quieres, dame uno actual y otro histórico. Hombre, actual es muy difícil no quedarse con Murici, francamente. Con Murici o con Budimir, pero creo que ya Budimir ha saneado tanto su situación que realmente está para cotas mayores. Estamos hablando del máximo delantero, o sea, máximo goleador, perdón, de la historia de Osasuna, de un equipo que el año que viene tiene que estar preparado sí o sí para competir por Europa. Me voy a quedar con Budimir, pero ya digo a mí, y por ponderarlo un poquito más de lo que se viene haciendo, que es bastante poco, me quedaría con Boyé, ¿eh? Boyé, repito, que es un jugador que perfectamente podría estar jugando los jueves Conference League sin ningún tipo de problema. Yo lo llevo, lo Sí, llevo sí. rescatando años, pero ha tenido, bueno, pues una suerte relativa con sus elecciones, con los clubes que se han interesado por él, pues ese Elche, ese Granada. Son momentos, son momentos. Pero ya digo que de estos hay muchísimos y los hemos disfrutado, y tal como está evolucionando el fútbol español, me temo que los vamos a seguir disfrutando muchísimo en España.
Hombre, yo actual siempre he sido muy fan del bueno de Quique. O sea, la verdad que es un delantero que siempre me ha gustado y que siempre ha tenido ese aura de delantero español, viejo, que parece más fontanero que futbolista, pero que siempre marca goles a tropel. Entonces siempre he sido muy fan, pero sí es verdad que, bueno, barriendo un poco para casa, sí es verdad que no está jugando absolutamente nada y que el Racing le ha fichado para tener otro perfil. Es el perfil de Jaime Mata, que es que yo le veo calentar, solo calentar, porque mucha cosa no hace en el Racing actual, pero yo le veo y digo, joder, 2 metros de tío. Yo le veía por la tele, pero ver este tío jugar un partido en directo debía ser una pasada. O sea, la verdad que sí, pero bueno, quizá me quedo con esos dos perfiles por esa hora que tienen ya de jugadores mayores, pero que se les caen los goles de los bolsillos. Yo he sido siempre mucho, mucho, mucho de Jorge Molina, muchísimo. Sí, Y este además sí que en sus elecciones acertó, fue importantísimo, bueno, menos aquel descenso con el Granada que fue horrible, fallando Y con el el penalti en penalti, la sí. última. Eso fue terrorífico. Además, yo estaba comentando como esa jornada entera, el bloque del descenso, y aquello fue terrible. Pero Molina, además, desde la veteranía, desde la sapiencia, desde el liderazgo, ha siempre encarnado también, representado muy bien todos estos valores. sí, sí, sin duda. De hecho, te iba a decir yo de mis nombres históricos, igual el que primero se me venía a la cabeza era Jorge Molina, porque Claro. su evolución después de salir del Betis en Getafe y en Granada, porque yo cuando ficho por el Granada era un movimiento que no entendía mucho, pero aquel Granada llegó a cuartos de Europa League. O sea que a pesar Sí, de sí, todo sí, con su sí, edad, sí. Es que tuvo una buena trayectoria en el club nazarí. Y actual es que yo me voy a quedar con Vedat Murici porque es mi debilidad. Yo cuando llegó al Mallorca era muy escéptico con él porque venía de haber fracasado un poco en la Lazio después de haber tenido una muy buena temporada en el Fenerbahce, pero fue un movimiento que a él le sentó como anillo al dedo, se supo aclimatar desde el primer día al equipo bermellón y la verdad que va a entrar en las páginas de oro del equipo mallorquín. Pues nada, David, te agradecemos muchísimo este ratito que hemos tenido contigo, un vídeo muy interesante, yo la verdad que lo he disfrutado muchísimo, estoy mirando el cronómetro, siempre digo lo mismo, se me ha pasado la media hora que teníamos un poco aquí pactada a toda mecha. Así que te agradecemos muchísimo tu paso por 11 a 11. nada, chico, me lo pasa de maravilla. El próximo día que queráis un poquito de chapa, ya sabéis, me llamáis y siempre vuestro. La verdad que sí. Que todo el mundo se pase por las redes sociales de David, lo dejaremos en la descripción porque sobre todo en Twitter siempre deja comentarios muy a tener en cuenta y todo lo que le habéis escuchado, verlo por escrito también merece que mucho la pena y a su vez también cuando esté comentando partidos de la liga, estad atentos a Radio Estadio. Dan, poco más que añadir a todo el mundo. Te voy a decir una cosa, a mí hay un vídeo que tengo ganas de hacer y ojo porque David se me ha colado entre los favoritos para llamarle y hacerle que es futbolistas BBVA, pero futbolistas BBVA Uf, de verdad, o sea, de uf. verdad, o sea, no vale decir un futbolista de hace 5 años, no, futbolistas que digamos, joder, vaya, qué recuerdos de futbolista, qué maravilla de futbolista, porque hombre, hablando de futbolistas underground históricos, pues te salen muchos de esos nombres que han jugado en la liga en los últimos 10 15 años que nos hemos criado con ellos viéndoles en la Liga VA y que esta semana, esta jornada retro, pues nos va a hacer un poco devolver esa nostalgia de los futboleros, de los más futboleros. Así que, David, ten cuidadito Vale, vídeo que... de Crondel y Brahimi, ¿eh? Uf, ¿ves? Ahí, por ahí ¿Ves? voy, por ahí voy. Sí, Muy sí. bien. Pues estaría chulo. Le daremos una vuelta porque no me esperaba esta propuesta de Dan, la verdad, para que veáis que aquí no tenemos nunca guión, siempre lo decimos. Y me ha molado la idea, ¿eh? O sea que yo creo que si David está dispuesto, le daremos una vuelta de Venga, cara a futuro. aprovechad estos primeros vídeos que son gratis, todos estos son por amor al arte, luego empiezo a facturar y soy carísimo. Sin problema, Iker está forrado. Bueno, Nada, chicos, como un siempre. placer. Igualmente, como siempre, recordamos a todo el mundo que se suscriba, le dé la campanita, le dé like al vídeo, se pase por el contenido que hacemos aquí en 11 a 11 y por todas nuestras redes sociales. Un abrazo a todos.